bienvenidos a una tarde de descarga con Maelo. Señores, de vuelta aquí, ¿verdad? Estamos hoy aquí con el podcast, retomando el proyecto. Vamos a meterle mano, vamos para encima. Como saben, hay 2 episodios anteriores que fueron la primera versión del podcast. En este nuevo formato, ¿verdad? Estamos en video podcast, que pueden esperar lo mismo de siempre. Mucha honestidad. Vamos a estar hablando de las noticias de la semana, vamos a estar hablando de los acontecimientos, de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, dando la opinión que nadie me pidió. Pero para eso estamos, ¿verdad? Para eso tenemos la facilidad de la tecnología hoy en día, para poder compartir nuestras ideas, poder compartir nuestro sentir, ¿verdad? Que pueden esperar lo mismo de siempre, la honestidad, la franqueza, el sin filtro mío, ¿verdad? Y este espacio aquí, mira, se valen todos los temas, aquí no hay tabú. Aquí no hay religión, aquí no hay nada que vaya a evitar que yo dé la opinión mía sin filtro, como lo veo, como lo pienso. No quiere decir que estoy bien, tampoco estoy tratando de convencer a nadie, simplemente estoy expresando mi opinión, ¿verdad? Y a partir de eso, pues tengo este espacio, gracias a Dios, ¿verdad? Pude montar el pequeño estudio. Los que me tienen en Facebook, en mis redes sociales, vieron la foto, ¿verdad? Un poco humilde el espacio, pero funcional, que es lo importante. Y nada, espero que lo disfruten, espero que me acompañen en este viaje, ¿verdad? Las sugerencias, consejos, formas de mejorar siempre son bienvenidas, así que no tengan problemas en los comentarios o directamente a través de mensajes. Me pueden dejar saber qué es lo que quieren ver, qué otro contenido quieren que añada, qué temas les gustaría que toque en este espacio, ¿verdad? Muy importante porque esa es la idea, compartir y darles mi opinión sobre los acontecimientos y temas que ustedes encuentren interesantes y consideran que no se habla mucho de ellos, ¿verdad? En muchos lugares, ya sea por la prohibición, los tabús, los miedos, etcétera. El tema de hoy, mira, vamos a empezar caliente. Vamos a empezar con la crisis educativa que hay en el país, en Puerto Rico. Y además voy a estar tocando un poquito sobre los artistas socialmente brutos, ¿verdad? Todos aquellos que, ¿verdad?, que están pendientes y están en las redes sociales, saben que uno de nuestros grandes artistas, si se le puede llamar de esa manera, ¿verdad? Estuvo dando una entrevista recientemente en la República Dominicana. Estoy hablando de José Cosculluela, en el que le hizo unas expresiones que todavía yo no puedo creerlo. Todavía yo no puedo creer las cosas que dijo, cómo se expresó, cómo ve a Puerto Rico, cómo ve la situación en Puerto Rico. Y no me sorprende que piense de esa manera, me sorprende la forma de expresarse tan ajeno de la realidad, con tan poca empatía, con tanta brutalidad y moronidad, porque fue una entrevista llena de idioteces, de comentarios morones, de comentarios brutos, de comentarios ignorantes, ¿verdad? Bueno, en fin, vamos a estar hablando de todo eso y un poco, ¿verdad? Bueno, pero comenzando con la crisis educativa en Puerto Rico. Es increíble que Puerto Rico, siendo un país que tenía todo un futuro brillante por delante, ¿verdad? Un país que sirvió de modelo de desarrollo a países del otro lado del mundo, del otro lado del océano. Porque para los que no tengan conocimiento, Singapur, que hoy en día es uno de los países más desarrollados, es uno de los países económicamente más estables, con una de las sociedades más educadas en todo el mundo. El modelo económico que usaron fue el modelo económico de Puerto Rico. Ellos viajaron a Puerto Rico en la década, si no me equivoco, de los 50, 60, 70, para ver el modelo económico que se usó inicialmente para desarrollar lo que hoy conocemos como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el ELA, el famoso ELA. Ellos se llevan ese modelo económico a Singapur, lo continúan desarrollando y hoy en día Singapur es Singapur. Y hoy día Puerto Rico es un país en quiebra,
con una deuda de sobre $70 billones por el mal manejo de los fondos, por el mal manejo del Producto Interno Bruto del país, por el mal manejo de los 2 principales partidos políticos del país, estamos en quiebra. Y no es una quiebra económica nada más, es una quiebra social, que no se han dado cuenta que viven que se creen que esto es Alicia y el País de las Maravillas. Puerto Rico no está económicamente nada más en quiebra, Puerto Rico está socialmente en quiebra, que es aún peor, ¿verdad? Nuestro Departamento de Educación en estos momentos tiene la matrícula más baja en su historia. Puerto Rico no tiene ni 400,000 estudiantes matriculados hoy, 24 de febrero del 2024. Puerto Rico no tiene ni 400,000 estudiantes activos. Pero el presupuesto del Departamento de Educación es de $5.6 billones. 5.600 millones, para que, ¿verdad? Los que lo entienden de una manera y lo entienden de la otra. $5.600 millones, $5.6 billones. Ese es el presupuesto solamente del Departamento de Educación de Puerto Rico. Que cuando tú pones a pensarte en ese número, tú dices, eso no es tanto. Mira, les voy a enseñar algo. Cuando uno dice que no es tanto, y uno piensa que no es tanta la cantidad, y después tú ves esta gráfica, tú dices, wow, ¿qué es esto? Mira, esto no es otra cosa más que, estos son los países de Latinoamérica y los presupuestos generales de todo el año, no solamente para educación, esto es el presupuesto del país completo para todo el año. Y cuando tú ves que Puerto Rico, el presupuesto solamente del Departamento de Educación, es mayor que todo el presupuesto de Uruguay, es mayor que todo el presupuesto de Bolivia, es mayor que el presupuesto de Nicaragua, para todas las cosas, para salud, para seguridad, para defensa nacional, para operar el gobierno, para educación de esos países. Y el Departamento de Educación de Puerto Rico tiene más dinero que todos esos países para operar todo su año. Es triste. Es triste. Deja mucho que decir del mal manejo de fondos que ha habido a través de décadas en Puerto Rico, hasta en el Departamento de Educación de Puerto Rico. Es triste ver cómo todos esos recursos económicos no llegan a los maestros, no llegan a las escuelas, no llegan al estudiante. Porque todos los años tenemos el mismo problema de que a principios de comienzos de las clases, las instalaciones no están preparadas, no hay materiales para los maestros en sus salones de clase, siempre falta algo, la planta física está en un deterioro increíble. Y entonces tú te preguntas, ¿a dónde están yendo $5.6 billones que no se ven? Porque la calidad de educación tampoco es buena. Puerto Rico estaba teniendo resultados en las pruebas de aprovechamiento académicos bien bajas. Bien bajas. Se decidió terminar con esas pruebas para no seguir con esos resultados. Porque no estaban yendo para ningún lado y simplemente estaban luciendo mal ante los Estados Unidos, que muchos de esos fondos de educación vienen a través de fondos federales, para no seguir luciendo mal con el gobierno americano y para no lucir mal ante el mundo. Pero entonces tú te preguntas, ¿qué está pasando? ¿Cómo llegamos aquí?
Y una de las razones principales es que el problema en Puerto Rico número uno es que todo se hace a base de política. La seguridad del país se trata a través de qué partido está el poder, ya sea el PNP o el PPD, que son los dos partidos principales en la isla. Y son los que siempre han ganado y han controlado la política pública de nosotros. La política dicta cómo se opera económicamente en el país. La política en Puerto Rico dicta cómo el sistema de salud opera en Puerto Rico. Que ese es otro, ese es un tema para otro día. Eso es un tema para otro día porque si nos paramos ahí, no vamos a terminar hoy. Con la crisis del sistema de salud en Puerto Rico. Disculpen ahí el pequeño problema técnico. Bueno, gente, disculpen ahí, ¿verdad? Problemas técnicos aquí. Esperarse, ¿verdad? Estoy en la oficina. El sector de la luz es automático, cada vez que se apaga, se descontrola un poquito. Estoy buscando la solución a ese detallito para que no me pase cada vez que estoy grabando. Pero como le estaba diciendo, el sistema de salud colapsado también, ese es tema para otro día, porque si me paro ahí, voy a estar fácil 2 horas aquí hablando de eso. Pero regresando a la educación, todo opera a base de política en Puerto Rico. Entonces, cuando tú traes la política a cómo se opera el Departamento de Educación, por ende, la educación que va a recibir el país, no es una educación para desarrollar individuos que aporten a la sociedad y el desarrollo del país, sino tú estás desarrollando una sociedad que tú puedas manipular para tú mantener el control como partido político. Es lo que está sucediendo en Puerto Rico, ¿verdad? Cada 4 años tenemos elecciones, cada 4 años elegimos el gobernante y hemos visto que en los últimos 15 años no hay un gobernador que haya durado los 8 años corridos, porque están en el dime y direte, en el tira y jala entre el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Esto ha creado un efecto cascada que el Departamento de Educación por décadas se haya deteriorado a tal manera que los fondos que le llega se desangran a otras cosas y donde menos se refleja es en la calidad de la educación. Donde menos se refleja es que los estudiantes tengan los recursos necesarios para que en el 2024 puedan estar actualizados con las realidades tecnológicas y hacia dónde se dirige la sociedad mundial, no solamente en Puerto Rico, porque nosotros somos un puntito en el mapa dentro de un planeta tan grande con sobre 200 países. No somos los únicos, pero tenemos que prepararnos para poder competir contra todos esos países. Porque país que no crece, país que no se desarrolla, país que no evoluciona, país que se queda atrás, se queda en el olvido y está destinado a morir. Está destinado a la ruina, está destinado a la pobreza. Está destinado al analfabetismo, a que no haya personas educadas. Ahora, claro está, muchas de estas cosas es que el gobierno necesita tener a las masas manipuladas que puedan ser fáciles de manejar para los intereses económicos de ellos. Claro está, no hay duda de eso. El que hoy, febrero del 2024, tenga dudas sobre lo que los gobiernos en Puerto Rico hacen en cuanto a la educación para mantener al país brutos, usted es un bruto más y usted es producto de esa educación mala. Si usted piensa que eso no es lo que sucede en nuestro país. Tenemos un sistema que nos educa a simplemente aceptar con que las cosas sean malas, las aceptemos y digamos, pues pudiera ser peor. Pudiéramos ser Cuba, pudiéramos ser Venezuela, pudiéramos ser China. Entonces nos han creado esta burbuja en que si nosotros exigimos, si nosotros peleamos, si nosotros reclamamos nuestros derechos, nosotros estamos mal. Porque nosotros tenemos que aceptar lo que nos dan y no gritar. Eso es lo que nos han educado, eso es lo que nos han enseñado por décadas, eso es lo que estamos acostumbrados. Y entonces todo aquel que se levanta en voz de protesta, en voz de reclamo, ese está mal. Ese está mal, ese hay que callarlo, ese hay que censurarlo, a ese no se le puede permitir que públicamente hable, ¿verdad? Porque
ese tipo de personas es un peligro para el sistema, ¿verdad? Ahora mismo en las últimas semanas han habido un sinnúmero de estudiantes de diferentes escuelas, porque el beneficio de vivir en una sociedad con fácil acceso a la internet, a las redes sociales hoy en día, es que uno puede hacer los reclamos y uno los puede llevar ante el mundo sin tener que esperar que un medio de noticias, un medio mediático llegue para uno poder mostrar la queja y la protesta de uno al mundo. Ahora uno mismo puede hacer eso desde su teléfono celular. Hemos visto cómo estos estudiantes han enseñado el deterioro de las condiciones de los baños en las escuelas. Eso no es nada nuevo. Yo en julio de este año cumplo 35 años y todavía me acuerdo del baño de la escuela elemental Jobos en Loíza. Los baños no se podían usar. Los baños no los limpiaban. No los limpiaban. Uno entraba al baño y la peste orín, nada más de uno pararse cerca de los baños, era tan fuerte que uno no quería entrar a los baños. Los inodoros eran un desastre, se estaban hechos un desastre. Y sí, podemos hablar de que los estudiantes hagan daño a la propiedad. Está claro, sí, hay estudiantes que no cuidan la propiedad pública, no cuidan la propiedad en su casa, menos la pública. Estamos claros en eso. Pero eso no es la gran mayoría de los estudiantes. Entonces, no podemos hacer lo que hizo el Departamento de Educación, es que los estudiantes no cuidan nada. Cuando a principios de clases tienen 2 meses, de junio de principios de junio a principios de agosto, tienen 2 meses para preparar las plantas físicas de cada plantel escolar y no lo hacen. No limpian los baños, no limpian los salones, no limpian las paredes, no pintan las escuelas a tiempo, no reemplazan el equipo dañado a tiempo. Mano, son 2 meses. Son 2 meses que tú no tienes a los maestros, no tienes a los estudiantes en esos salones y tú puedes hacer mejoras. No hay excusa. El dinero está, tienen 5.6 billones para la educación del país. Entonces, si comenzamos a hablar de los currículos escolares, mira, el otro problema es que los currículos no están preparando al estudiantado hoy en día para enfrentarse a la realidad global que enfrentamos. No hay clases para desarrollar seres independientes, seres que estén conscientes sociales y seres que entiendan el sistema en el que viven. Porque nosotros sabemos que vivimos en un sistema capitalista, pero ¿qué realmente significa vivir en un sistema capitalista? La mayoría no lo sabemos porque no lo enseñan en la escuela, lo aprendes. Tú sabes lo que es un sistema capitalista si tú te tomaste el tiempo durante la escuela, la universidad, durante tu vida, de buscar la información y educarte tú mismo, porque el sistema no quiere que tú lo aprendas, no te lo enseña. No nos enseñan responsabilidad financiera durante la escuela superior, que son los 3 años, los últimos 3 años de escuela formativa antes de que tú vayas a la universidad. No te enseñan nada sobre responsabilidad financiera. No te enseñan cómo funcionan los préstamos, no te enseñan lo que son los intereses anuales, no te enseñan nada de eso. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene tener una sociedad preparada, inteligente y que conozca. Porque recuerden, aquí el propósito principal es el manejo de las masas. Tampoco te enseñan cómo funciona el sistema electoral de Puerto Rico. En Puerto Rico lo único que te enseña es que hay un gobernador, que en el Capitolio está el Senado y la Cámara de Representantes y que hay un sistema judicial y que esas son las 3 ramas del gobierno. Ahí se quedó. Ahí se quedó. No te enseñan cómo el gobernador escoge su gabinete. No te enseñan cómo cada departamento del gobierno funciona. No te enseñan cómo la legislatura, el Senado funciona, con cuántos votos, cuántos representantes hay y cómo funciona el sistema de votación para que ellos creen las leyes que dictan el futuro del país. No te enseñan cómo funciona el sistema que crea las leyes que dictan el futuro del país y cómo las cosas se conducen día a día en Puerto Rico. Increíble, porque eso no es importante aparentemente. No hace sentido. Tampoco te explican cómo funciona el sistema judicial, que hay un Tribunal Supremo de Puerto Rico. Están los tribunales más locales, están los centros judiciales. Cada uno es su nivel dentro del sistema de la rama judicial del país. Tampoco enseñan cómo funciona nada de eso. No están preparando ciudadanos inteligentes. Y no estoy diciendo que el país sea bruto, pero es un país en el que es una sociedad manipulada.
es lo que tenemos. Tenemos una sociedad manipulada en la que nos enseñan simplemente a seguir. Quéjense, porque nos podemos quejar, porque tenemos derechos, ¿verdad?, constitucionales bajo la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico de poder quejarnos. Pero quéjense hasta cierto punto, no se quejen mucho porque esa es la que hay y tienen que bregar con ella. Básicamente es lo que nos dicen. Porque como les dije anteriormente, aquel que se queja, que decide protestar, que decide exigir, que decide en voz alta decir esto está mal, ¿qué está sucediendo? Eso hay que detenerlo. Porque recuerden, para prender un fuego usted lo que necesita es solamente una chispa. Ese es el problema. Y esas chispas hay que destruirlas antes que lleguen al resto de la paja y prendan el fuego en grandes cantidades. Pero tenemos un sistema de educación que, mira, Puerto Rico hace unos 50 años era un país de primera en desarrollo pleno, con un futuro por delante increíble, bien posicionado no solamente en la zona del Caribe, sino en todo el hemisferio occidental. Estamos muy bien posicionados. Hay una razón por la que el gobierno español peleó a Puerto Rico. Hay una razón por la que el gobierno americano decidió invadir a Puerto Rico durante la guerra y quedárselo como botín de guerra. Hay una razón porque las compañías de afuera vienen a buscar al puertorriqueño cuando está terminando de estudiar para llevárselo a sus países. Porque Puerto Rico tiene un capital humano increíble. El problema de Puerto Rico nunca ha sido que el puertorriqueño no sea capaz de hacer grandes cosas. Ese nunca ha sido el problema del país. Puerto Rico siempre ha producido más con menos. El puertorriqueño es una persona inteligente, pajón, luchón. Pero en los últimos 20, 30 años se han encargado de educarnos que no somos así, que no somos capaces. Y entonces eso conlleva a que el sistema de educación, en vez de ser un sistema de educación pro país, sea un sistema de educación pro gobierno. Para así poder manipular fácilmente a las masas, mantenernos brutos de cierta manera, enajenados de las realidades del gobierno, de las realidades sociales. Porque es más fácil que estemos hablando de Licha, es más fácil que estemos hablando de Giovanni Vázquez, es más fácil que estemos hablando de Molusco yéndose de la Mega, que hablemos de la economía del país, de la deuda gubernamental, de cómo llegamos a esa deuda, que quiénes son los responsables de esa deuda, que el sistema de salud tiene una crisis enorme. Es más fácil hablar de todos aquellos temas que de esos temas importantes. ¿Por qué? Y volvemos. Una sociedad manipulada por el gobierno para no hacer preguntas. Y si hacen preguntas, que sean las más mínimas posibles, que no lleven a una revolución de la sociedad y que todo el mundo se amotine y exija tener un gobierno de calidad. Porque no lo hemos tenido. Porque el país lo que necesita es una persona que sepa fiscalizar. Que sepa fiscalizar el país y lo enderece. Que enderece el sistema de educación, que enderece el sistema de salud. Que ayude a que las finanzas del país mejoren. Porque tenemos un sinnúmero de cosas que podemos mejorar, pero no suceden. Y es el problema. Es el problema. Es el problema. Y teniendo un país que es fácil de manipular, tú haces y deshaces a gusto y gana porque no le tienes que rendir cuenta a nadie. Porque miren cómo la educación lleva de una cosa a la otra. No nos enseñan cómo funciona el sistema electoral. No aprendemos a votar correctamente porque nos han enseñado a votar por partidos y no por personas y por lo que la persona está ofreciendo y la calidad de ese individuo. Y de cada 4 años tenemos la oportunidad de pasar juicio sobre estas personas que están liderando el país, sobre estas personas que toman estas decisiones que nos han costado tanto. Pero ¿qué es lo que hacemos?
yo voy a rajar bajo la pava. Yo voy a rajar bajo la palma. Y seguimos en la misma. Porque nos han educado, aunque sabemos que ellos son los malos, aunque sabemos que nos sirven, aunque sabemos que nos han llevado al deterioro social, aunque sabemos que nos tienen una quiebra económica brutal al país. Pero es que ese es mi partido. Porque somos una sociedad manipulada. Y es triste. Entonces, teniendo artistas, si se le puede llamar así a algunos, que tienen influencia, porque yo soy de los que dices que el artista no es responsable de la educación de nadie. En el sentido de que si tú como persona decides que ese cantante es quien te va a proveer tu educación, eso es problema tuyo. Ahora, los artistas tienen que ser más conscientes del alcance que ellos tienen con su música y el alcance, y no tanto con su música, más el alcance que tienen con sus plataformas de redes sociales hoy día. Porque antes tú conocías a tu artista cuando daba una entrevista televisiva de vez en cuando, o cuando se presentaba un programa de radio para que lo entrevistaran 5 minutos. El artista de hoy en día no necesita eso. El artista de hoy en día simplemente se tiene que conectar a su teléfono, meterse a Facebook, hacer un Facebook Live o un Instagram Live o irse a hacer un TikTok y con eso llega a millones de personas. Por lo tanto, hay una responsabilidad social más grande porque hay un número mayor de personas a las que tú estás llegando a través de tus redes sociales. Volvemos. Ellos no tienen la responsabilidad principal de educar a un país, porque la responsabilidad principal de educar a las personas la tienen sus padres primeramente y después el sistema de educación de cada país. Pero la opinión de estas personas que tienen seguidores fieles, que tienen seguidores acérrimos de ellos, que lo que ellos dicen lo dan por hecho, pues tienen que tener más cuidado cuando se expresan y cuando van a decir brutalidades, moronidades, estupideces, idioteces. Como hizo Cosculluela en la República Dominicana hace unos días. Mano, me importa mierda la tiraera de René y Cosculluela. Que si Cosculluela se crió en Cuna de Oro allá en Palmas del Mar, que es un riquitillo desde que nació, whatever, fine, mira, si le tocó, le tocó. Si le tocó al cabrón. Le tocó, no importa. Si René se crió en Trujillo y era más pobre y no tuvo las mismas de eso, y entonces aquel Blanquito Perla se cree la gran mierda y se ha vivido el cuento de Titerito toda la vida y a René le encojona, me vale mierda, ese es el problema de ellos. ¿Quién ganó la tiradera? También eso es mierda. Yo me disfruté la tiradera, yo era Team Residente, me la disfruté, digo que Residente ganó, whatever, one, no me importa, fuera de ahí, es mierda. Pero el momento en que él utiliza su molestia con René y en la entrevista allá en la República Dominicana empieza a decir un sinnúmero de idioteces como, ¿qué diferencia hace un voto? Cabrón, ¿qué diferencia hace un voto? ¿Tú quieres saber qué diferencia hace un voto? Gente, la diferencia que hace un voto es tan importante como que en el 1800 Thomas Jefferson resultó presidente de los Estados Unidos por un voto. En el colegio electoral hubo un empate y la presidencia de los Estados Unidos en el 1800 se decidió en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, donde Thomas Jefferson ganó por un voto y se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Así de importante es un cabrón voto. Y más en un país como el de nosotros, donde el gobernador actual ganó con un 33% de las personas que fueron a votar. Y de los votantes registrados, solamente el 45% salió en las pasadas elecciones a votar.
O sea, ese cabrón ganó las elecciones en Puerto Rico y hoy en día es gobernador por un tercio por un tercio de menos de la mitad de los votantes capaces en Puerto Rico. Así de importante es un cabrón voto hoy en día más que nunca. Así de importante es. Para estas elecciones hay alrededor de 14, de 15 a 20% menos votantes. Hay 400,000 menos votantes para estas elecciones que las pasadas del 2020. 400,000 votantes menos en Puerto Rico para decidir el gobernante y todos los puestos electivos. Gente, en Puerto Rico habían casi 4 millones hace unos 20 años. Hay menos de 3 millones hoy en día. Se han ido un montón de gente. Entonces me estás diciendo que se perdieron 400,000 votantes. Y me vas a decir, este individuo va a decir que un voto no cuenta. ¿Qué diferencia hace un voto? Un voto hace una diferencia enorme. Porque tú estás votando por el futuro de tu país. Claro, es fácil explicar el razonamiento imbécil, morónico, bruto, salvaje, animal de él. Cuando en la misma entrevista dice que en Puerto Rico estamos bien. Y gente, aunque yo esté viviendo fuera del país en estos momentos, yo sé lo que se vive en el país porque yo estuve en el país hasta los otros días. Yo viví María en Puerto Rico, yo viví las consecuencias de María, estuve meses después de María en Puerto Rico. Y toda mi familia está en Puerto Rico, la gran mayoría de mi familia sigue viviendo en Puerto Rico en condiciones perras, en condiciones malas. Mi mamá sigue viviendo en Puerto Rico. Entonces, yo no me puedo desconectar de la realidad que está viviendo mi mamá, están viviendo mis familiares, están viviendo mis amistades en Puerto Rico, cuando yo sé que el sistema eléctrico es una mierda, que la calidad del agua es una mierda, les cobran un cojón por los dos servicios y lo que tienen es una calidad de mierda en los servicios básicos de las utilidades en Puerto Rico. Las carreteras son un asco. Le meten un parchito porque tan pronto caigan dos aguaceros, la capita de brea de mierda que le tiraron se fue para el carajo. Los tapones están cabrones. Para entrar a tu trabajo a las 8 de la mañana, tú tienes que salir de tu casa a las 5:30 para lograr llegar a tiempo. Está cabrón. En un país que es 100 por 35. Donde ahora mismo creo que hay más carros que gente, que eso está cabroncísimo. Entonces, donde el nivel de pobreza de Puerto Rico es uno de los niveles de pobreza más altos de todos los Estados Unidos, para que este cabrón venga a decir que en Puerto Rico se vive bien, que todos estamos bien. No seas cabrón, pedazo de animal. Tú estás bien porque tú eres millonario, cabrón. Tú eres millonario y estás enajenado de las realidades del país. Todo el mundo en Puerto Rico conoce de Cosculluela y sabe cuál es su línea política, su preferencia política. Oye, y que lo sea no está mal, cada uno tiene derecho a escoger qué ideología y a qué partido militan. Entonces, cuando te dice que es una persona que no le gusta leer, ahí te deja saber lo bruto que es. Porque teniendo la capacidad, teniendo la habilidad, teniendo los recursos para poder educarse, no lo hace. Eso lo hace más bruto, eso lo hace más morón. Eso lo hace más ignorante aún. Lo peor es que mucha gente, tú los ves en los comentarios, en sus redes sociales y donde quiera que posteen algo de él, dándosela. Y mira, yo no voy a hablar de los de fuera del país porque ellos no conocen la realidad que se vive en Puerto Rico. Pero gente de Puerto Rico que cuando ese cabrón dice que estamos bien, que cuando ese cabrón dice que un voto no hace diferencia, que cuando ese cabrón dice que en Puerto Rico no deberían haber huelga y protesta de nada, que el que proteste, si yo fuera el gobernador, eso que estaban protestando frente a mi casa, lo hubiera dado a tiro y a los otros lo hubiera amarrado del portón y que lo hubieran entrado a palo allí en Fortaleza. ¡Cabrón! ¿Qué puñeta es eso? ¿Qué carajo? ¿Cómo tú vas a decir tal bestialidad después que estás hablando tanta mierda? De que al que no le gusta que se vaya a vivir por una república bananera, que se vaya a vivir por una república socialista y comunista y cabrón, y tú sales con mierda de dictador.
¿Cómo carajo tú haces eso y eso hace sentido? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque no me hace ningún sentido. ¿Cómo tú te atreves a decir que un voto no cuenta? ¿Cómo tú te atreves a decir que en Puerto Rico estamos bien, que en Puerto Rico todo está bien, que Puerto Rico es un paraíso para todo el mundo? Cuando, cabrones, hay gente todavía que tienen todos los puestos sobre las casas. Hay gente que todavía llueve y se le inunda todo adentro. Hay gente que todavía no tiene buen servicio de agua. Hay gente que todavía no tiene luz. Hay gente que todavía tiene generadores pegados en la casa. Hay gente que todavía no se ha recuperado del desastre de Huracán María. O sea, y tú vas a decir tal idiotez, porque en verdad que no hay otra palabra para eso. Es pura idiotez, es pura ignorancia, es puro desconocimiento. A mí me hierve, me hierve la sangre. Yo creo que a mí me subió hasta la presión ese día, cuando yo vi esa entrevista el miércoles y el jueves. Yo siento que yo vomité, yo creo que yo vomité dentro de mí mismo cuando yo escuché todas esas idioteces. Mano, los artistas tienen que ser socialmente responsables. Porque las masas prestan atención a todo lo que ellos dicen. Entonces, oye, me importa poco y no digo poco, que no es que no importen, me importa menos en cómo las palabras de él afectan a los mayores, a las personas adultas mayores que llevamos del otro lado de la vida. Me preocupan más esos chamaquitos que son fanáticos de él y lo apoyan, que están escuchando eso que él dice y entonces se están metiendo eso en la mente y se lo están creyendo. Que mi voto no importa, que en Puerto Rico estamos bien, que yo no tengo que hacer nada, que este país está en maravilla. Mira, no podemos, tienen que ser responsables. Tienen plataformas donde alcanzan a miles de personas, millones de personas en el mundo y la están utilizando para ese tipo de cosas y es como que, bueno, cada cual hace lo que quiere, pero también hay que ser consciente de la posición en la que tú estás. La posición privilegiada. Porque fuera de ser millonario de nacimiento, se ha hecho más millonario a través de la música. A través de personas consumiendo su música y escuchándolo y siguiéndolo. Y no solamente él, eso va con los demás artistas, ¿me entiendes? Artistas, actores, cualquier figura pública que tenga un reach brutal con la gente. Hay que ser socialmente responsables. No se puede ser un artista y una figura pública socialmente bruta. No se puede. Entonces, uno escucha estas cosas y uno dice, da pena, porque da pena. Uno escuchar eso, da coraje también, ¿verdad? Si tú eres de estas personas que realmente te preocupas por tu país. A mí me hubieran molestado esas expresiones de que me dijeran que mi país está bien cuando la realidad cuando tú sales a la calle todos los días en Puerto Rico es y tú ves la necesidad. Tú ves que hay mucha gente viviendo de cheque en cheque. Tú ves que hay mucha gente que hace lo que tenga que hacer para sobrevivir y mantener a sus familias. Y entonces está brutal de momento escuchar a una persona en otro país, en una entrevista, diciendo este tipo de cosas, simplemente porque el detonante fue que el cabrón no soporta al residente y él no se la da al residente y que nunca se la va a dar residente, whatever. Saquemos al residente de la ecuación y el malestar y que la gente le guste o no residente, René, como le quieran llamar, que a ustedes no les guste, no sean fanáticos de él. Saquemos esos momentos, ese disgusto de Cosculluela por él y analicemos lo que ese individuo dijo sobre el país. Porque como dije, la tiradera entre ellos al final del día es mierda. Esa es mierda de ellos que no le afecta a nadie. No importa. Pero lo que dijo sobre el país, sí. Entonces, yo espero que estos chamaquitos que van subiendo no hagan ese tipo de cosas y digan, pues mira, la realidad es así. Porque es triste, esos son el futuro del país. Esos son los que el gobierno se las ha puesto difícil y la van a tener difícil en los próximos años.
Porque el futuro económico del país está comprometido. Esos son los chamaquitos, ese es el futuro de Puerto Rico. Esos son los chamaquitos que la tienen ya difícil por la crisis económica, por la quiebra económica, que el futuro económico de Puerto Rico está comprometido por los próximos 30 a 50 años. Y esos son los chamaquitos que se van a enfrentar con esta realidad y que tengan uno de sus artistas favoritos diciéndole que todo está bien y que en Puerto Rico no pasa nada. Es preocupante. Porque ellos van a pensar que es así cuando lleguen a personas a ser adultos de 20, 25, 30 años y se encuentren con que el mierdero que hay está difícil. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y lo repito, hay que ser socialmente responsables. En específico cuando se cuenta con plataformas que alcanzan tantos miles y posiblemente millones de personas. Porque está cabrón. Y peor aún que uno sea bruto y morón por elección. Porque hoy en día no hay excusa para nadie no poder informarse correctamente. Y eso no, para tú informarte, tú no necesitas una ideología, tú no necesitas una religión, tú no necesitas sencillo como coger tu teléfono y buscar información. Y de varias fuentes, no busques información de una sola fuente. Cualquiera ahora mismo puede coger el teléfono y buscar situación económica de Puerto Rico, nivel de pobreza en Puerto Rico, calidad de vida en Puerto Rico, y se van a informar y van a ver que Puerto Rico no está bien. Puerto Rico es un país en decadencia social y económicamente. Esa es la realidad que vivimos. No estamos viviendo en un país de primera. No somos un país primermundista en estos momentos. Yo le he dicho esto a muchas personas en los últimos años. Puerto Rico es un país tercermundista. Con la suerte de que tiene a los Estados Unidos, que esto es un territorio americano. Eso es lo único que nos ha salvado. Pero ¿saben qué? Aún con eso, si ahora mismo Puerto Rico se independizara, Puerto Rico sería uno de los países más pobres. Y si Puerto Rico se hiciera Estado, Puerto Rico sería el Estado más pobre de los Estados Unidos de América, porque esa es la realidad del cabrón país. Porque el que se crea que si nos independizamos vamos a ser una república bananera, y si vamos a ser una república, miren, Estados Unidos es una república para los morones y bestias y anormales que no lo saben. Los Estados Unidos fue fundado como una república y lo sigue siendo el sol de hoy. La mayoría de los países son una república. ¿Qué tipo de república? Es la diferencia. Todos son una república. Y aún Puerto Rico votaran y el Congreso decidiera, porque en Puerto Rico pueden votar 500 veces con que quieren ser el Estado y hasta que el Congreso de los Estados Unidos no decida hacer una votación y decidir si Puerto Rico lo añaden como territorio o como Estado o le dan independencia a Puerto Rico, no vamos para ningún lado, pero aún así el Congreso de milagro hiciera Puerto Rico Estado, nosotros vamos a ser el Estado más pobre de Puerto Rico, porque en Puerto Rico el mayor problema es un problema de fiscalización, es un problema de manejo de fondos, es un problema de manejo económico. Y mientras en Puerto Rico no tengamos una persona con los cojones bien puestos y que llegue allí a Fortaleza sin deberle favores a nadie y deberle 20 favores a 20 cabrones que le donaron para las campañas políticas, nosotros vamos a seguir jodidos. No importa si llegue independencia o llegue estadidad. Ese es el futuro que tenemos. Ese es el futuro que enfrentamos. Por lo tanto, no podemos permitir que personas nos vengan a decir que Puerto Rico está bien, que en Puerto Rico todo está bien, que en Puerto Rico no pasa nada, que en Puerto Rico se vive bien, que todo en Puerto Rico está funcionando al 100% como debería, cuando no lo está. No podemos permitir que artistas, porque a ellos no les afecta económicamente la realidad de Puerto Rico, nos digan que Puerto Rico está bien. Y mucho menos que nos diga una persona que no vota, porque él dice que él no vota. Que una persona que no vota y no se preocupa por el futuro del país porque no le afecta, nos diga que un voto tuyo no cuenta, tu voto cuenta.
Y espero que en las elecciones en noviembre 4 del 2024 salgas a votar. Pero no salgas a votar porque papi, mami, todos mis abuelos han votado PNP y Popular toda la vida. Mira, evalúa cada candidato en esa papeleta, ya sea tu alcalde, ya sea tu legislador, ya sea tu senador, el gobernador. Evalúa cada candidato por lo que te ofrece y cómo te promete que va a arreglar el país. Y cómo lo va a hacer, porque no es que te venda promesas como lo hacen todos. Nos llevan vendiendo promesas como por 4 décadas. Y seguimos jodidos. Y cada día más jodidos. Evalúa las propuestas de cada candidato y de dónde va a sacar el dinero para hacerlo, porque eso es todo lo que necesitas saber. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a pagar? Son las 3 preguntas. Gente, gracias. ¿Verdad? Voy a dejarlo aquí. ¿Verdad? Porque si no, sigo hablando. Vienen más episodios. Para que esto siga creciendo. Compartan. Voy a estar creando el canal de YouTube. Voy a estar tratando de comenzar TikTok también para videos más cortitos, ¿verdad? Antes de los episodios durante la semana. Para mantenerme más activo y poder reaccionar más rápido sin tener que sacar un día completo para grabar, editar y luego subirlo en la semana. De nada. Bienvenidos una vez más al espacio. Espero que lo disfruten, espero que les gusten. Denle like a la página de Facebook. Voy a estar creando, como les dije, el canal de YouTube, el Instagram, el TikTok. Tengo que ver cómo todavía sigo subiendo los audios a Spotify para que los puedan seguir oyendo, ¿verdad? Y tratar de estar en las mayores plataformas posibles. No es fácil, es mucho trabajo, pero me tenía ganas de meterle mano a este proyecto hace tiempo y aquí vamos, estoy de vuelta. Espero que me acompañen en este viaje y se lo disfruten. Y como les dije, me dejan comentarios, me pueden escribir personal, los que tengan mi número, me pueden escribir en mis redes sociales, ¿verdad? Todas las críticas constructivas son bienvenidas, se las voy a agradecer, cómo mejorar, que ven bien, que entienden que, ¿verdad? No está funcionando y me dejan saber. Y este podcast es mío para ustedes. Así que gracias, mi gente. Esto ha sido el episodio 1 de la nueva temporada de Una tarde de descarga con Maelo. Saludos, mi gente. Que tengan linda semana.